Muy bien, solo tenemos que creer. El Señor ha sido bueno con nosotros en muchas ocasiones. Nos ha respondido las peticiones que le hemos hecho a Él en favor de muchas personas y han recibido sanidad. Muy bien, mis hermanos, vamos a abrir la palabra del Señor. Acompáñenme una vez más al libro de Segunda de Timoteo. Vamos a leer una vez más para continuar el tema que estuvimos hablando el día sábado. El título del tema que estamos hablando es El libro de Dios. Y vamos a estar continuando un poquito más en esta tarde. Bendito sea el Señor. Segunda de Timoteo capítulo 3, vamos a leer. Y vamos a leer desde el verso 16 hasta el verso 17. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Dice así la palabra del Señor: Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Repetimos, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Dios bendiga su palabra. Tomen asiento. Le agradecemos al Señor por esta nueva oportunidad que Él nos da de poder estar aquí para adorarle a Él y escuchar su bendita palabra. Vamos a estar continuando, hermanos, este tema que realmente es muy importante, aunque no es un tema que se pudiera decir profundo, es un tema sencillo, pero que parece ser que está como olvidado, como que está olvidado. Y no tenemos que olvidar, hermano, jamás de lo que significa este libro llamado la Biblia. Entonces, esta debe ser la primera revelación para los creyentes de que esta Biblia es infalible. Esta debiera ser la primera revelación en los creyentes de que esta Biblia es infalible, es perfecta, porque es inspirada por Dios desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Por eso dice ahí, toda la Escritura. En otra versión de Biblia dice todo lo que está escrito en la Biblia. Todo lo que está escrito en la Biblia dice que es inspirado. Ahora yo sé que muchos no creen eso, pero esta debiera ser la primera revelación en los creyentes, de que la Biblia es perfecta en sí, es infalible, o sea que no tiene fallas, no se equivoca, no se contradice. Esa debiera ser la primera revelación en los creyentes. Saber lo que tenemos en nuestras manos, saber el significado de esta Biblia. ¿Sí? Es el libro de Dios. La Biblia es el libro de Dios. El único libro de Dios es la Biblia. Y como es de Dios, no puede estar equivocado jamás. Es infalible. Esa debiera ser la primera revelación. Ahora, si no tenemos esa revelación clara del verdadero significado de la Biblia, nos vamos a extraviar. Nos vamos a extraviar. Nos vamos a ir por diferentes caminos, como dice la Biblia, que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero que su fin es camino de muerte. Así dice. Entonces, si no tenemos claro eso, como una revelación, por supuesto, nos vamos a extraviar por diferentes caminos equivocados. Ahora, mire,
lo precioso del mensaje, porque conocer la Biblia a través de los ojos de un profeta es diferente, hermano. Es muy diferente. Para eso Dios nos envió un profeta, para revelarnos la Biblia. Porque los profetas son los intérpretes divinos de la palabra de Dios. Eso lo revisamos por toda la Biblia, vemos eso. Son los voceros de Dios, son la voz de Dios, los profetas. Entonces, por razón del desvío de los líderes religiosos, y siempre fue así, hermano, en cada tiempo, cuando el pueblo de Dios estuvo extraviado, alejados de la palabra de Dios, ahí es cuando Dios siempre les enviaba un profeta. ¿Para qué les enviaba el Señor un profeta? Para hacerles volver a la palabra. Vigile usted aún el pueblo de Israel. Y siempre fue así. Cada vez que el pueblo se desviaba detrás de otras cosas, Dios les enviaba un profeta. El mensaje principal de él era: vuelvan a la palabra. Siempre fue así. Ahora, en nuestro tiempo no es la excepción, porque estamos viviendo en la edad de la Odisea, la última edad de la iglesia, según Apocalipsis 2 y 3. ¿Sí? Esas 7 iglesias representan a 7 periodos de tiempo, 7 edades. Y a nosotros nos tocó vivir en la última edad de la iglesia, la edad de la Odisea, que la Biblia menciona en Apocalipsis 3, que es la edad ciega. Amén. La edad ciega, oscuridad espiritual, ceguedad espiritual. Por eso es que el libro de Apocalipsis nos habla de las 7 estrellas. Y cada estrella era un mensajero para cada edad, la luz de la hora. Cada mensajero era quien traía la luz en cada edad de la iglesia, la verdad de Dios. En un tiempo de tinieblas espirituales, ahí es donde Dios envía su profeta. Nos tocó vivir en la peor de las edades, hermano. La edad de la Odisea es la edad más perversa, la más engañosa de todas las edades. Por eso es que Dios envió su estrella, su luz. Por eso hay una alabanza muy hermosa, ¿no?, que siempre la cantamos: no hay Dios tan grande como tú. Y luego la estrofa: un profeta enviado de Dios vino ya, de tinieblas densas nos sacó a la luz. Perfecto. Entonces, a la palabra, porque ahí está la luz. Entonces, mirar la Biblia a través de los ojos de un profeta es glorioso. Escuche, de un mensaje titulado La marca de la bestia. Ahí en ese mensaje, mire, y cómo es la honestidad también. Aunque tenga el hombre lo que tenga, no importa cuán bendecido sea el hombre, no importa el ministerio que tenga, aún así uno debe dar la preeminencia a la palabra. Y aquí el mismo profeta nos va a decir esto. Escuche, dice: y ahora muchas veces en estas cosas, pues entiendan esto. Ahora, el profeta de Dios dice que entendamos esto que él va a decir. Dice que entendamos. ¿Qué es lo que él quiere que entendamos? Dice que yo podría estar equivocado. ¿Ah? Eso es lo que él quiere que entendamos. De que él podría estar equivocado. Y luego dice: mi interpretación podría estar errada. Ahora, esto es lo que él quiere que entendamos. Y él en su humildad está diciendo esto. Como debiera ser todo ministro. ¿No? Porque la interpretación de cualquiera de nosotros pudiera estar equivocada. No importa el ministerio que tengamos, porque Dios solamente nos asignó una porcioncita de su gran sabiduría, de su gran conocimiento. ¿Me está entendiendo? A nosotros Dios nos dio solamente una pequeña porción, una cucharada.
de su fuente de sabiduría, de revelación, de conocimiento. Él es la fuente de toda sabiduría, de todo conocimiento. Y de Él nos ha dado solamente una pequeña porción. ¿Me está entendiendo? Y Él dice, mi interpretación podría estar errada y la de cualquier ministro pudiera estar errada. ¿Por qué? Porque solamente tenemos un entendimiento limitado. ¿Me está entendiendo? Tenemos como seres humanos, por ser finitos, tenemos un entendimiento limitado. Solo lo que Dios nos da. Pero cuando hablamos de la Biblia, es la fuente de toda sabiduría, de toda revelación, de todo conocimiento de Dios. Ahí está todo. Y de eso Dios nos ha dado solamente una cucharada. ¿Me está entendiendo? Por eso, cuando uno entiende estas cosas, entonces uno no va detrás de los hombres, no. No va detrás de los hombres, ni de los dones, ni de los ministerios, no. Uno tiene que seguir la palabra. Su fe debe estar basada en la palabra infalible de Dios, porque la Biblia sí que es infalible. Los hombres no son infalibles. No importa el don o ministerio que tengan, ninguno puede atreverse inclusive a calificarse como alguien infalible. ¿Me está entendiendo, hermanos? Ahora, esto tiene que ser la primera revelación en los creyentes, de que la única infalible es la palabra de Dios. Ese título solo le pertenece a Dios, la infalibilidad. Solo a Dios le pertenece eso, porque Él es perfecto. Ahora, eso está diciendo acá. Mi interpretación podría estar errada. Eso es lo que Él quiere que entendamos nosotros. ¿Y por qué es lo que Él está diciendo esto? Para dar la preeminencia al libro de Dios, para dar la preeminencia a la palabra. Por eso dice eso. Y luego dice esto, pero yo trato de leerla tal como está y solo decir lo que ella dice. Escuche, solo quédense fieles con la Escritura. Mire a dónde esto hace un verdadero siervo de Dios. Le apunta al pueblo a la Escritura, a la Biblia, a la palabra de Dios. Es una característica del siervo de Dios, que siempre va a apuntar a la palabra al pueblo. Que siga la palabra, vaya allá. En otro mensaje, mire lo que dice en preguntas y respuestas. Año 61, dice, y estas respuestas no son infalibles. Vea lo que dice. Y estas respuestas, porque le llegaban a él, ¿no?, muchas preguntas. Por eso hay 2 volúmenes, 2 libros de preguntas y respuestas. Y luego él dice acá, y estas respuestas no son infalibles. Ven, dice, ¿ven o no ven? Pues la Escritura es la infalible. Amén. Qué bonito entender así de esta manera, hermano. Y hasta donde yo sé, ellas, o sea, las respuestas, están en línea con las Escrituras. Espero que eso lo aclare. Y la cinta debe ser guardada ahora, y si alguno la quiere, bueno, la puede recibir. Pero ahora, una vez más, está hablando de la cinta y las respuestas y todo, que él las respondía, por supuesto, de acuerdo a la Biblia, al entendimiento o revelación que Dios asigna a cada uno, se da respuestas, pero uno nunca pudiera decir, mis respuestas son infalibles. No se puede decir eso. Luego dice esto, pero ahora yo sé que las Escrituras son infalibles, pero mis respuestas no son infalibles. Así que estoy seguro que todos entienden eso, pero parece ser que muchos no entienden eso. Por eso dejan la Biblia a un lado y toman
solo el mensaje. Así no es. La fuente principal de la revelación total y completa de Dios es la Biblia. ¿Me está entendiendo? El mensaje es para el tiempo del fin, que Dios nos envió un profeta con un mensaje, pero eso es para el tiempo del fin. La Biblia es eterna. La Biblia es en cambio eterna, de eternidad a eternidad. Su mente eterna, ahí está la palabra, el verbo. Y si sabe usted que San Juan 1:1 es primero que Génesis 1, ¿no? San Juan 1 es primero que Génesis 1. Porque San Juan 1 habla del Creador y Génesis 1 habla de la creación. ¿Y qué es primero? ¿La creación o el Creador? El Creador. Bendito el nombre del Señor. Entonces dice, así que estoy seguro que todos entienden eso. Hay que entender eso. Del mensaje de la llave de la puerta. Siempre surgen estas cosas en todo tiempo, hermano. Por eso es que a mí me gusta hablar estas cosas, porque son males que nunca han faltado. Me gusta a mí hablar así clarito, bien entendible. Y citando la Biblia y el mensaje, por supuesto, que vaya todo en armonía. De un mensaje titulado La llave de la puerta, ahí año 62, dice: ahora esta noche queremos darnos prisa y tener algunas cosas. A propósito, tengo una carta aquí que acaba de llegar por correo. Billy la recogió hace poco, que algunos hermanos están en Michigan, y esto viene de la asociación ministerial, que andan con muchas cosas. Es que no les falta decir o predicar o enseñar alguna locura. No falta eso. No faltan las interpretaciones personales de los hombres. No falta eso. Y siempre surgen, como la Biblia dijo, cosas perversas. La Biblia dice así. Mire, y ya lo voy a leer, escuche. Y está aquí el profeta diciendo esto. Luego dice esto, escuche. Eso es lo que enreda las cosas. ¿Ven? Claro. Cuando surgen con alguna interpretación personal, eso enrieda las cosas. Trae un enredo, una confusión entre el pueblo. Y por supuesto no se basan en la Biblia, sino lo que alguien por ahí dijo. Entonces eso empieza a traer enredos, confusiones dentro del pueblo. Eso es lo que enreda las cosas, dice. ¿Ven? Que dicen aquí que algunos hermanos allá dijeron que yo los envié allí. Miren nomás. Dicen que algunos hermanos allá en Michigan dijeron que yo los envié allí y que ellos están predicando que los hombres deben dejar a sus esposas y buscar a su compañera espiritual. Y que yo soy perfectamente infalible. Vea lo que estaban enseñando ahí en Michigan. ¿A dónde le pusieron la infalibilidad? ¿Se da cuenta? La infalibilidad solo le pertenece únicamente a Dios y su palabra, a nadie más. Pero aquí surgieron unos hombres con estas locuras, con estas cosas. Y por supuesto eso, como dice acá mismo, eso enrieda. Tremendo esto. Dice que no hay nada o algunas de las peores cosas que ustedes hayan oído. Y si hay cosas que se ha oído, leamos lo que la Biblia dice. Hechos 20:30, mire lo que dice ahí. Dice, termino este extracto.
Y la asociación ministerial se dio cuenta de eso y me han escrito una carta al respecto y que yo los envié allí, y eso está causando mucha confusión, claro. Y algunos de ellos profetizan y dicen que un hombre debe dejar a esta esposa e ir a casarse con esa. Pues esta iglesia sabe que nosotros no toleramos tales tonterías como esas. Bien dicho. Bien dicho. Siempre surgen, hermano. Estos espíritus religiosos siempre surgen con alguna tontería, con alguna locura. Por eso es que todas las cosas tienen que ser filtradas por la Biblia, por el libro de Dios. Todo tiene que ser filtrado por el filtro de Dios, que es su libro, es su Biblia, es su palabra. ¿Qué dice ahí Hechos 20:30? ¿Me da leyendo alguien? A ver, déme leyendo a alguien. Solo el verso 30. No dice así, está mal. Hechos capítulo 20, verso 30. Capítulo 20, verso 30. Ese es. Y logran hacer eso, hermano. Hablan cosas perversas, como dice ahí Pablo. Nunca han faltado estos fanáticos religiosos que surgen con algunas tonterías, como dice aquí el mismo profeta. Nunca han faltado. Y hoy existen varias locuras que si usted las examina con la palabra, no existe. Son interpretaciones personales de hombres, ideas de hombres. Ahora mire, en otra versión de Biblia dice más clarito. Escuche lo que dice. En otra versión de Biblia dice así: de entre sus propias filas, aún dentro de las filas del mensaje, hay estas cosas. Dice, de entre sus propias filas surgirán individuos que propagarán falsas doctrinas y arrastrarán a los discípulos tras sí. Más clarito. Entonces, ¿qué son esas cosas perversas que habla la Biblia ahí? ¿Ah? Falsas doctrinas. Esas son las cosas perversas. Y que con esas cosas dice que arrastran a los discípulos. Tremendo. Las cosas no han cambiado, hermano. Sigue esto vigente. Sigamos. Y un mensaje titulado Eventos aclarados por profecía. Vea lo que dice. Fíjense, la Biblia no puede fallar. Esto me encanta a mí, hermano. Cuando se pone la preeminencia en la Biblia, en el libro de Dios, dice que la Biblia no puede fallar. Es una cosa que no puede hacer la palabra de Dios, fallar, porque predice los hechos de su autor antes de que lo haga. Ahora existe una probabilidad entre 1000 de que un hombre pudiera hacer una predicción que una u otra cosa va a suceder y que sucediera. Pero luego, si indica dónde va a suceder, eso se la reduce a quizás una probabilidad entre 10,000. Si él dice el día en que va a suceder, eso la reduce una probabilidad entre 1,000,000. ¿Y a quién le va a suceder? Eso la reduce a billones de probabilidades. ¿Qué está dando a entender con esto? Que aún las predicciones pueden fallar. Escuche. Pero esta Biblia les dice exactamente quién, cuándo, dónde y qué esperar. Y jamás ha fallado una sola vez. Por tanto, en una pequeña discusión no hace mucho con el sacerdote de la iglesia Sagrado Corazón aquí arriba, él dijo: señor Branham, usted está tratando de discutir una Biblia. Mira, hermano, es que como muchos le tienen a la Biblia, hermano, como un libro más.
Por eso es necesario hablar estas cosas, hermano. Vea lo que dice. Él dijo, señor Branham, usted está tratando de discutir una Biblia. Dijo, esa es la historia de la iglesia. Así le tienen a la Biblia algunos, como la historia de la iglesia. Y yo dije, no es una historia, aunque tiene lenguaje histórico. Dice, es Dios, Él mismo en forma impresa. Qué tremendo, ¿no? No, pues. Entonces, ¿qué es esto? Dios en forma impresa. Él dijo, Dios está en su iglesia. Yo dije, Dios está en su palabra. Y cualquier cosa contraria a ella sea mentira. Esa es la convicción del verdadero creyente con fe genuina en la Biblia, en el libro de Dios. Cualquier cosa contraria a ella, a la Biblia, al libro de Dios, sea mentira. Porque Él dijo, sea mi palabra veraz y la palabra de todo hombre, mentira. Vamos muy claros, ¿no? Otro mensaje, el mensaje de la palabra hablando de la simiente original. Mire lo que dice acá. Ven, dice, usted tiene que tener un lugar donde la fe pueda reposar. Usted tiene que tener un lugar donde la fe pueda reposar. ¿Dónde va a depositar su fe? No puede depositar la fe en algún ministerio, en algún don, en algún hombre. No puede hacer eso. Muchos hacen eso. Y los hombres les fallan. Por supuesto, les van a fallar. Solo Dios no nos falla. Nunca. Porque Él es perfecto. Por eso dice, usted tiene que tener un lugar donde la fe pueda reposar. Escuche. Y para mí, yo no sé qué les parece a ustedes. Escuche. Pero para mí también, hermano. La Biblia es la palabra infalible de Dios. Entonces ahí tiene que descansar nuestra fe, en la Biblia. La Biblia es la palabra infalible de Dios, por favor. Y dice, y yo creo que Dios ha cuidado de su palabra. Esa es otra cosa. Que Dios ha cuidado inclusive de su palabra para que se mantenga perfecta. Que los hombres no han tratado de manosear la palabra de Dios, pero Dios ha cuidado de su libro, de su palabra. Él ha tenido cuidado. Por eso es que nuestra fe tiene que estar descansando allí. Los hombres han tratado de interpretar, de manosear la palabra del Señor. Pero aún y con todo eso, el Señor ha cuidado de su palabra. Hasta el día de hoy, 2025. Sigue siendo infalible. Sigue siendo sin contradicciones. Sigue siendo perfecta. Porque Dios cuidó de su palabra. Amén. Y yo creo que Dios ha cuidado de su palabra. De tal manera, dice, que no hay, escuche, tanto ha tenido Dios cuidado de su libro, de su palabra, dice que de tal manera que no hay ni una sola puntuación fuera de lugar. Hasta los puntos están exactos, perfectos. Los hombres son los que han tratado de cambiar con su entendimiento. ¿Está claro? De tal manera que no hay ni una sola puntuación fuera de lugar. Del mensaje redención por juicio. Dicen que la Biblia fue impresa incorrectamente. Bueno, así dicen los hombres. Y como fue impresa incorrectamente, entonces ellos tratan de corregirla. Miren nomás. Dicen que la Biblia fue impresa incorrectamente.
malinterpretada y otras cosas. Vean, no le presten ninguna atención a lo que dice la gente en cuanto a que la Biblia ha sido mal impresa. Ellos dicen que está mal interpretada y otra cosa que dicen es: esto es un error de impresa. Entonces, ¿dónde está fundamentada su fe? No, pues así no se puede tener fe en la Biblia, hermano. Porque si esto de aquí está bien y esto de acá está mal, si esto está inspirado y esto de acá no está inspirado, ¿cómo vamos a confiar? No se puede confiar así de esa manera. Pero si creemos que la Biblia es infalible y no falla, ahí sí podemos confiar plenamente en el libro de Dios. ¿No es cierto, hermanos? Esta es la palabra de Dios, dice, o sea, la Biblia, y es esta la manera que debe ser como la tenemos. ¿Entienden? Dice, y yo la creo así como está. Con todo y puntuaciones, como dice. Del mensaje Sanidad Divina. Y en cuanto a creer que la palabra es inspirada, yo creo que cada jota, vea lo que dice, en esa Biblia es inspirada. No hay nada de ella. Dice, permítame decirles algo aquí mientras estamos pensando en esto. ¿Saben ustedes lo que hace que los protestantes se vuelvan católicos? Porque eso sucede también. Que hay protestantes también que se vuelven a la Iglesia Católica. Tan raro como parezca. ¿Pero por qué? Dice acá. Es porque los católicos creen que esta palabra es inspirada, la Biblia. El protestante cree que algunas partes de ella son inspiradas. Vea la diferencia de los protestantes y de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica sí cree que toda la Biblia es inspirada. Los protestantes, en cambio, dicen que solo partes es inspirado. La parte que él quiere que sea inspirada, claro, los protestantes, la que ellos quieren que sea inspirado nomás, lo que cuadre con su doctrina. Dice la parte que él quiere que sea inspirada, esa es inspirada. Lo demás allí no es inspirado. Si golpea su doctrina, eso no es inspirado. ¿Ven? Ese es el protestante. Los católicos dicen que toda es inspirada, cada parte de ella, pero su iglesia está por encima de la palabra. Eso es lo que la iglesia dice. ¿Qué creencias, no? Así que no importa lo que dice la palabra, es la iglesia para ellos. Por lo tanto, yo no podría ser un católico en buena conciencia. Nada en contra de la gente católica, son mis amigos. Y si ellos creen en el Señor Jesucristo, son mis hermanos. Y lo aceptan Él como Salvador personal. Ahora, las iglesias es a lo que me refiero. Yo podría, no estoy de acuerdo con la doctrina católica. Yo no pudiera ser un católico de esa manera. La Iglesia Católica Romana, porque ellos con la infabilidad del Papa, ellos creen en la infabilidad papal. Y la iglesia sobre la palabra, y la iglesia por encima de la Biblia, ¿verdad? Yo no podría hacer eso, ni yo tampoco. Nada debe estar por encima del libro de Dios, de la Biblia de Dios, de la palabra de Dios. Nadie, absolutamente nadie. Ningún ministro, ninguna persona, no importa el don o ministerio que tenga, nadie puede estar por encima de la Biblia de Dios, de la palabra de Dios. Yo no puedo ser protestante en buena conciencia porque no puedo tomar parte de la palabra y decir parte de ella es inspirada y esta parte es inspirada y esto significa otra cosa y esto. Escuche, soy adorador de la Biblia. Qué bonito. Soy adorador de la Biblia. Eso debemos ser nosotros, adoradores de la Biblia, porque la Biblia revela a Dios. Para eso Dios nos creó,
para adorarle a Él, lo adoramos por medio de su palabra. Como ella dice, así se le adora al Señor, en espíritu y en la verdad de su palabra. Así se le adora a Dios. Entonces soy un adorador de la Biblia. Yo también soy un adorador de la Biblia. Somos adoradores de la Biblia. No adoradores ni seguidores de los hombres, ni de dones, ni de ministerios, sino de la Biblia, de la palabra infalible de Dios. Yo creo que esa es la palabra de Dios, la Biblia. No hay nada por encima de ella, amén. Nunca lo habrá. Ahora, mire, hermano, lo que es estas cosas de astutas, hermano. Hay tanta astucia que si yo le preguntara a un creyente que si cree que la Biblia es infalible, dijera, amén, claro. ¿Cree usted que su líder puede estar equivocado? Claro, amén, es un humano. Pero eso es solo de la boca. Cuando ya se prueba por la palabra, se queda con lo que dice su líder. Y la palabra la pone a un lado. Así es. Eso prueba que su fe no está en la palabra de Dios, sino en sus líderes, en su denominación, en su iglesia. Porque solo es en teoría lo que dicen, más no en la práctica. Yo creo que esa es la palabra de Dios, no hay nada por encima de ella, nunca lo habrá. Y mientras haya una eternidad, seguirá siendo la palabra de Dios. Ven, yo creo que eso es. Puede haber cosas allí en la Biblia que yo no entiendo, claro, porque como decía al principio, tenemos un entendimiento limitado. Por eso dice, aún el mismo profeta dice, puede haber cosas allí que yo no entiendo, claro. Tal vez cosas que no puedo traer a cumplimiento con la pequeña y débil fe que tengo. Tal vez yo no pueda traer eso a cumplimiento, pero aún así es la verdad. Es la palabra de Dios, es la palabra de Dios. No importa lo que alguien más diga, yo creo que ella es la palabra de Dios. No importa quién lo diga. ¿Estamos claros, hermanos? Otro mensaje, preguntas y respuestas. Año 54. Pero Dios dijo que Él estaba en su palabra. Esta es la palabra de Dios, la Biblia. Y yo la creo. Yo soy un adorador de la Biblia. Esa es la razón por la cual no estoy de acuerdo con el protestantismo y la manera de estas iglesias denominacionales. Ni yo tampoco estoy de acuerdo. Porque ponen al hombre o al ministerio por encima de la palabra. Por eso no estoy de acuerdo. Esa es la razón por la cual no estoy de acuerdo con el protestantismo y la manera que estas iglesias denominacionales, porque ellas enseñan cosas que no son la palabra de Dios. Y yo digo lo mismo, hermano. Así que no puedo más que estar en desacuerdo. Amén. Yo no tengo pleito con ellos, ¿no? No, Señor, ellos son mis hermanos. Yo no tengo pleito con ellos, sino que no estoy de acuerdo con ellos porque tengo que tomar lo que Dios dice y todo lo demás considerarlo una mentira. Esa ha sido mi posición siempre, hermano. Y la de este profeta de Dios es la misma. Dando la preeminencia a la Biblia, al libro de Dios, la palabra de Dios, que tiene que estar por encima de todo. Otro mensaje cuenta regresiva, año 62, dice, alguien estaba discutiendo conmigo hace algún tiempo en una de mis reuniones. Yo estaba hablando sobre la evolución del hombre y dije que él solo tenía 6,000 años, desde Adán, ¿no? Y este hombre dijo, pues hermano Branham, nosotros podemos probar que el mundo tiene millones de años. Así que la cosa que usted está diciendo, usted está todo equivocado. Yo dije, ¿no le cree usted a la Biblia? Es que ese es el problema, hermano. Él dijo, yo creo que hombres escribieron la Biblia.
porque los hombres según escribieron la Biblia, entonces sí tiene fallas, según ellos. Y yo dije, ciertamente, escuche qué bonito esto. Ciertamente la mano del hombre formó las letras. Oh, ya me puedo imaginar a los profetas, aquellos hombres santos, como dice la Biblia, los santos hombres de Dios. Hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ya me puedo imaginar, hermano, ellos escribiendo. Como dice acá, ciertamente la mano del hombre formó las letras. Sea esto en el alfabeto hebreo, sea en el alfabeto arameo o griego. Dice acá, pero el Espíritu Santo estaba detrás de la mano. Qué hermoso. O sea, Dios estaba dirigiendo esa mano para que escribieran y formaran inclusive las letras de acuerdo a la voluntad de Dios. Aún esas letras estaban siendo dirigidas por Dios. Los hombres son los que no entienden, hermano, o no entendemos el contenido, el significado del libro, solo en parte. Pero Dios así escribió su libro, hermano. Él dirigió la mano, la pluma, cómo tenía que escribir aún en las formas de las letras. No importa en el idioma que haya sido escrita, Dios estaba detrás de esa mano, dice. Ven, dice, formó las letras, o sea que Dios formó las letras, porque así lo dijo la Biblia. Somos nosotros, hermanos, nosotros los que no entendemos muchas cosas. Y tratamos de interpretar o tratamos de cambiar y cosas como esas. ¿Sabe lo único que se requiere, hermano? Es la revelación. Eso es lo único que se requiere, la revelación divina de Dios, para poder comprender lo que está en las sagradas escrituras. No es con esta mente natural. No es como leer un periódico, la Biblia, el libro de Dios no es un periódico. Esto es totalmente sagrado y divino. Escuche, estamos terminando. Dice, pero él dijo, pues allí usted tiene que admitir que están equivocados con respecto al mundo. Yo dije, la Biblia nunca se equivoca. Nunca se equivoca. La Biblia nunca se equivoca. Del mensaje Eventos Declarados por Profecía, año 65, dice, no es un libro de hombres, es un libro de Dios. Y los hombres que veían las visiones u oían la voz de Dios nunca lo entendieron muchas veces. Ellos mismos en muchos casos, ven, los hombres no escribieron la Biblia. Dios escribió la Biblia. No es el libro de un hombre, es el libro de Dios. La invasión de los Estados Unidos, año 54. Así que esta es la palabra de Dios. Y si algo es contrario a eso, déjelo en paz. Ven, ahora, escuche. Escuche esto. Ahora, secundariamente. Si dice secundariamente es porque hay algo primario. Y esto es lo primero. Esto es lo primero. Y luego va a decir acá. Ahora, secundariamente, Él habla hoy a través del profeta. ¿Me está entendiendo? Entonces, primero es la Biblia, la palabra infalible de Dios, el libro de Dios. Eso es primero. Secundariamente, Dios habla a través del profeta, el vidente y demás otros ministerios. Pero primero es esto, dice la palabra. Entonces, como ustedes ven en el cuadro que tenemos ahí, el primer punto doctrinal es que la Biblia es nuestro absoluto. Exactamente.
Termino acá con este mensaje, los Hechos del Espíritu Santo, año 54. Dice: yo preferiría, como he dicho muchas veces, acostarme boca abajo y beber agua del río y comer galletas de soda y ser popular con Dios y ser siervo de Él, de Dios, que tener lo mejor que haya en este mundo, que tener lo mejor que haya, que este mundo da. Si tuviera que ceder en mi fe en el Señor Jesucristo y su Biblia, yo creo que esta es la palabra infalible de Dios y cada palabra es correcta. Sí, Señor. Adopción, parte 3, año 60. Estoy tan contento de unirme de corazón con muchos aquí que saben que esta, con E mayúscula, la Biblia, es la palabra infalible de Dios. Entonces ella, toda palabra de ella es la verdad, toda palabra de ella, cada fase de ella. Hay algunos que creen así y estoy contento, dice el profeta, de unirme de corazón con ellos. Y yo soy parte de ese grupo que creen que la Biblia es el único absoluto, que es lo único infalible. ¿Todavía hay algo más, hermanos? Compañerismo por redención, año 55, dice: este es el libro de Dios, el único libro. Que el Señor nos ayude, hermanos, y que podamos captar estas cosas y tenerlas claras, hermano. Sí. Que Dios les bendiga. Póngase de pie. Vamos a orar, a dar gracias al Señor por su bendita palabra. Debe haber hombres y mujeres que se paren en esta convicción. Oremos. Bendito Padre celestial, Dios todopoderoso,